Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Salud y Comunidad. El próximo martes 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Salud y Comunidad adhiere al mismo y por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a este tema. El próximo martes 26 de junio se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido de Sustancias y el Tráfico Ilícito de Drogas. Problema que lamentablemente en nuestro país cada vez ocupa mayor espacio, ya no solo en el tráfico, sino en el consumo, incluso en la producción. Nosotros desde el ámbito de salud estamos preocupados en la asistencia, en la prevención. Por eso nos encontramos en el Hospital Fernández con el subdirector, el doctor Miguel Escabone, que ya nos ha acompañado en otros programas, porque es precisamente un centro de referencia, tiene un centro de toxicología que no solamente para el tema de adicciones, sino para cualquier tema de problemas de intoxicaciones, siempre ha dado una respuesta y en este caso también la tiene. Miguel, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a vos por visitarnos, por ver nuestro centro asistencial y ver cómo estamos trabajando. Y como vos bien decís, ha habido realmente una transformación, un cambio y una transición epidemiológica en el perfil de morbi y mortalidad de nuestra población. Hemos pasado a las llamadas enfermedades emergentes o enfermedades de la civilización. Y dentro de este perfil tenemos un servicio de toxicología que realmente ha crecido muchísimo. El doctor Damín, que lo dirige, está poniendo toda su energía y todo su esfuerzo. Y como todos los servicios del hospital tratamos de ser referentes en la materia. Estamos recibiendo pacientes con toda la problemática del PACO, que me gustaría que el doctor Damín les pueda explicar a tu audiencia y comentar qué es lo que podemos hacer para ayudarlos, ya sea en la etapa aguda o en la etapa de rehabilitación y reinserción social. Ya está el foco de nuestro objetivo, ¿no? Es buscar cómo informar y cómo buscar la ayuda ante la crisis, ante la advertencia del grupo familiar, del entorno, de que un ser querido, un ser allegado está consumiendo PACO. Correcto. Indudablemente lo que estamos viendo con los pacientes con consumidores de PACO es un gran déficit social y familiar de acompañamiento, ¿no? Es decir, digamos que es un problema profundamente social. Casi todos los chicos consumidores de PACO son chicos en situación de calle, o la mayoría de ellos, o un número muy importante. Y si no, tienen una falencia muy importante de acompañamiento familiar. Entonces, bueno, esto es uno de los graves problemas que tiene, y entonces el PACO viene a traer un problema de salud que agrava mucho más el problema social. Vos estabas mencionando estos chicos, y ¿entre qué edades los podemos agrupar? ¿Dónde los encontramos con más frecuencia? En la calle se encuentran en las plazas fundamentalmente, y el PACO siempre se acompaña mucho del consumidor de pegamento, ¿no? Si el chico cuando no consigue PACO usa pegamento. Y tenemos una franja que va desde los 10, 11 años, por ahí no tantos, aumenta mucho a partir de los 13 hasta los 17 años, fundamentalmente. Estos grupos, hablamos grupos de la calle, el consumo es en la calle, porque últimamente se empieza a advertir que la clase media también está participando en el consumo del PACO, pero en otras condiciones. Hemos visto que hemos detectado algunos casos en gente de nivel sociocultural un poco más alto. Lo que pasa es que en esto se involucran otras cosas. Cuando el nivel es socioculturalmente un poco más alto, intercala normalmente el consumo de cocaína, de clorhidrato de cocaína, con PACO cuando por ahí no tienen dinero para comprar el clorhidrato. Pero cuando uno les pregunta por qué consumen PACO, generalmente por una cuestión casi exclusivamente de que no consiguieron o que no tenían el dinero para comprarlo. La gente con mejor nivel no consume PACO porque realmente es muy deleterio y en realidad como adicción los satisface más el clorhidrato que el PACO. El PACO es un residuo, es el resto del residuo de la producción, algo que hasta hace 4 o 5 años, previo a la gran crisis argentina, se tiraba, y que a partir de esta época empezó a comercializarse. Entonces, no es que la gente lo elija al PACO, es decir, hay gente que en realidad frente al consumo
consume esto. Ahora, eso también tiene que ver con una mayor oferta, en el sentido que ese residuo empieza a aparecer en nuestro país, porque en nuestro país se procesa la cocaína para obtener prioridad. Mire, probablemente, yo desconozco cuáles son los mecanismos en el tráfico, pero estimo que debe responder a esto, sí. Sabemos que tiene un efecto deleterio, como decía, y que produce una rápida adicción y una actitud compulsiva a seguir consumiendo y cada vez con más frecuencia. ¿Cómo se puede detener esto? ¿Esto se cura? Sí, por supuesto que tiene posibilidad de tratamiento, digamos que hay varios lugares donde se puede tratar y el chico o el adulto que lo está consumiendo con distintos grados de dificultad en cuanto a factores individuales, ¿no? Pero el impacto que genera es fundamentalmente en 2 o 3 sitios. Uno de ellos es el sistema nervioso central, el otro es el pulmón y el otro es el corazón, fundamentalmente. Siempre hay que tener en cuenta que el consumidor de Paco nunca consume solo Paco. Consume Paco, consume bebidas alcohólicas de baja calidad y consume además pegamento intercambiado. Es decir, 3 sustancias muy nocivas, sobre todo para chicos de las edades de las que estamos hablando, de los 11, 12 años hasta los 17. En general, cuando se pasa a mayores edades se consume un poco distinto, también dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenece. Pero el impacto sobre la salud es realmente grave, pero tiene solución. Vamos a ir a una tanda, ya venimos. Un tratamiento interdisciplinario, es decir, tiene un tratamiento médico, farmacológico, también psiquiátrico, psicológico, social. En el caso de nuestro servicio tiene una modalidad bastante particular que se ha empezado a replicar en algún otro lugar, pero sí, acá todo paciente tiene su psicólogo, su médico toxicólogo clínico, casi todo el seguimiento clínico y de impacto en toda la economía del organismo, y obviamente el psiquiatra en el caso de ser necesario. Eso en el caso de lo ambulatorio. Nosotros no tenemos internación, pero tenemos otros lugares de internación en la ciudad donde una vez que el paciente fue abordado desde lo médico y psicológico, se lo puede derivar a otras dependencias del ámbito del gobierno. Hay 2 lugares, uno para menores de 18 y otro para mayores, 2 casas. Nosotros estamos trabajando mucho con gente con problemas sociales importantes, fundamentalmente en situación de calle, con 2 casas que dependen del Ministerio de Derechos Humanos, del gobierno de la ciudad. Una es Casa Puerto y la otra es Casa Flores, para menores de 18 y para mayores de 18, siempre en situación de calle. Y nosotros hacemos el abordaje desde lo médico de estos pacientes. Ahora, ¿cómo toman contacto con el consumidor? Porque no es el consumidor el que acude buscando asistencia, salvo que tenga alguna crisis que produce el traslado al centro asistencial. Nosotros tenemos en el hospital distintas modos de ingreso y afluencia de pacientes. Uno es, bueno, la consulta espontánea. Muchas veces la llamamos espontánea porque viene el paciente la mayor parte de las veces con gran presión familiar, ¿sí? Sea la esposa, el esposo o los padres, ¿sí? Presión para que venga a la consulta. Otra afluencia de pacientes lo tenemos por vía judicial, pacientes que son encontrados por la policía en situación de tenencia de drogas, se les inicia un proceso y el juzgado les aplica lo que se conoce en la ley como una medida curativa. Entonces nosotros estamos en el listado de instituciones para poder asistirlos y los pacientes entonces vienen al hospital. De forma obligada. Obligada por el juzgado. Y la tercera, bueno, y esta nueva modalidad que estamos teniendo mucho a partir del consumo del Paco y de la participación del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad, es que tienen un grupo muy grande de gente, de trabajadores sociales y de acompañantes terapéuticos, y que lo que hacen es buscar chicos en situación de calle a través de distintos programas, y bueno, en general chicos en situación de calle son consumidores de sustancias, y entonces son ellos los que traen, es decir, o los llevan a estos lugares y el abordaje médico se hace desde acá, o los traen primero acá para hacer un tratamiento de desintoxicación y posteriormente son derivados a estos lugares. Ahora, ¿cómo podemos contribuir desde afuera, desde la sociedad, no desde el hospital, para que estos chicos empiecen a tener algún tratamiento, para que empiecen a revertir esta tremenda adicción? Bueno, lo que usted me plantea es realmente complejo. Digamos que esto es una enfermedad social, entonces donde
cada uno de los miembros de la sociedad tiene una pequeña porción de responsabilidad en la exclusión. Cuando tenemos chicos menores, chicos, cuando hablamos de 8, 9, 10 años en situación de calle, muchas veces los chicos vienen y cuando uno le pregunta por los padres, nos dice que hace 10 días que no los ven. Entonces tenemos dos problemas, ¿no? Tenemos un problema social claro, un problema familiar, tenemos padres que no saben dónde están sus hijos y chicos que en realidad están criados en grupos donde muchas veces el que comanda el grupo tiene 10, 12, 13 años. Entonces, bueno, indudablemente es un problema social donde cada uno con su participación desde alguna manera o llamando a alguno de los programas. Hay muchos programas en el gobierno de la ciudad actualmente que tienen que ver con el trabajo infantil y uno lo ve, son chiquitos que muchas veces son en situación de calle pero andan vendiendo una flor o cuidando un auto. Bueno, digamos que la forma de colaborar muchas veces en estos casos es puliendo algunos de estos programas. Cuando quiera. Evidentemente que lo que dijiste es una verdad que muchas veces no se quiere reconocer la cuota parte de responsabilidad de todos, no solo del gobierno, de los médicos, sino de todos. Y nosotros hemos leído, estamos en la corriente que pensamos que esos chicos que tienen la exclusión, que tienen falta de contención familiar, uno de los principales inconvenientes que tienen es poder dejar de ser excluido. Si no, uno es como que va a tratar la causa y no va a tratar la consecuencia y no la causa. Pero de todas formas es como que hay dos tiempos, es decir, un tiempo de que esa criatura, son chicos, tenga una ayuda para no seguir profundizando su progresivo deterioro físico cerebral, pero aparte de eso hace falta el tema social que lo contenga. Obviamente. ¿Y dónde se puede acudir? Porque una de las cosas que nos importa llevar a nuestros televidentes es la información sobre signos de alerta, alarma, de cosas que tienen que tener en cuenta y qué hacer. Es decir, no dejarlos trasladarles que tienen que hacerse cargo, pero darles alguna ayuda de cómo hacerlo. El gobierno de la ciudad tiene una red en el Ministerio de Salud, hay una red de adicciones y esta red funciona a través de cada uno de los servicios de los hospitales. Es decir, todos los hospitales tienen un lugar donde se pueden atender adictos o problemas con distintos tipos de sustancias. En particular tiene un servicio de toxicología que puede atender pacientes en forma ambulatoria y bueno, y desde acá podemos, en el caso de que sea necesaria una internación, a través de distintos estamentos gubernamentales podemos hacer las derivaciones pertinentes, así que digamos que este es un lugar donde la gente puede venir y consultar. También tiene un centro de información telefónica, la CEDRONAR y la Universidad de Salvador, a través del Instituto de Prevención de Drogodependencia. Correcto, sí, sí. Que también puede servir para informar. Bueno, yo les agradezco mucho esta posibilidad y te pediría, no una conclusión, pero sí un mensaje que lleve esperanza, porque muchas veces caer en la desesperación es quedar más excluido. Definitivamente uno tiene que saber que esta es una enfermedad que tiene solución, que es posible encontrar una respuesta, pero que indudablemente nos involucra a todos la respuesta. Es decir, cuando uno tiene un chico que consume Paco y ese chico está en la calle, uno tiene la obligación de preguntarse como miembro de la sociedad por qué ese chico no está en la escuela, o por qué ese chico está con una mala alimentación, o porque ese chico tiene un padre que está excluido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Miguel, vos además de ser el subdirector de acá, está a cargo de una cátedra de salud pública, en la cual de entrada lo decía, cómo va cambiando el perfil epidemiológico en estas poblaciones. Y el tema de la familia, el tema de que se van extraviando valores, como decía Balijo, no perdiendo, pero por ahí están extraviados, cómo conlleva todo este tipo de situación, ¿no? Seguramente lo que busca el hospital es brindar una atención integral a la población, y esto implica el componente biopsicosocial
y también las etapas de promoción y protección de la salud, no solamente la curación, y también la rehabilitación y organización social que tratamos de ofrecerle a nuestra población en todos los campos de la atención médica, ¿no? Así que agradezco mucho tu visita por acá y que bueno, que puedas entrevistar a nuestros jefes referentes de servicio, no solamente dentro del hospital, sino también para todo el sector salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Vamos a ver notas emitidas en programas anteriores en relación a drogas y adicciones. Las vemos. Sí, nosotros tenemos un convenio con ustedes, la universidad, a través del Instituto de Drogodependencia, que tengo el honor de dirigir. Y sí, estamos ante una epidemia. ¿Cómo se trabaja con una epidemia? No hay una vacuna como para el cólera o para la poliomielitis. La vacuna es la sociedad, o sea, la vacuna es trabajar socialmente en estos temas, trabajar donde está la gente, trabajar en la educación, en los primeros años de vida de un chico, protegiéndolos de la automedicación, protegiéndolo de las pastillas, protegiéndolos del alcohol, ya cuando llegan los 10, 11 años, porque la publicidad de alcohol ya está posicionada en los 11, 12 años de edad. Luego protegiéndolos de la marihuana, protegiéndolos del pegamento, el tolueno, es una plaga terrible hoy. Hoy estamos viviendo situaciones críticas en la sociedad, asesinatos, accidentes, distintas situaciones sociales que nos... ¿Por qué pensás que la gente se droga? Y para llamar la atención o para buscar respuesta por otro lado. ¿Tenés amigos que se droguen? No. ¿Cómo ayudarías a alguien que supieras que tiene problemas de drogadicción? Y hablándole y que recapacite. ¿Ustedes creen que las drogas hoy es un problema que nos afecta a todos? Y lo más importante es el Paco, eso te mata en 3 meses, sinceramente. Y el cigarrillo no tiene mucha nicotina, pero te mata los años, sinceramente. ¿Por qué crees que la gente se empieza a drogar? Por muchos dramas que tienen tanto familiares como sociales. Creo que es importante destacar que en líneas generales, si tenemos que hablar de la adicción, lo primero que tenemos que decir es que lo más grave es que es una pérdida de la libertad, porque en realidad es la incapacidad de poder separarse de la droga lo que marca la diferencia de otras enfermedades. Por eso es que desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista farmacológico, aunque con distintos idiomas, terminamos tratando de ver la misma problemática, que es la imposibilidad de separar al organismo de esa droga y a la droga del organismo. La única manera de luchar contra la droga es primero tomar conciencia de que esto es, como decía el profesor Baistrocchi, una verdadera pérdida de la libertad. En tanto se siga especulando, y esto es de todos los días, desde la gente común hasta gente que habla desde un lugar de poder, científico, incluso filosófico y hasta teológico, se piensa que la droga es algo recreacional todavía, o que el sujeto puede de alguna manera terminar manejando a la droga, en lugar de la droga manejarlo a él. Lo que vos dijiste con respecto al tabaco es una de las situaciones, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, qué silencio hay con respecto a la bebida, cuando esta es la causante de la mayoría de los casos de violencia familiar, la mayoría de los casos de delitos en la vida pública con armas de fuego, la mayoría de los casos en los cuales una persona pasa la acción sin un límite determinado, la mayoría de los casos en los cuales hay accidentes de tránsito en ruta y en la ciudad. Cuando se produce el casamiento entre la droga y el sujeto que la consume, ese casamiento no tiene divorcio. Quizás sea uno de los pocos casamientos que solo la muerte los separa. El consumo abusivo, para los que trabajamos en el tema, es el consumo que se hace para modificar el estado de ánimo. Eso es consumo, ya de por sí es un consumo adictivo. Si vos lo tomás el alcohol por el efecto psicoactivo, farmacológico, el efecto químico del alcohol, cuando se empieza a ser
el objeto de por qué tomas. No estás tomando porque brindás con un amigo, porque la cerveza fresca acompaña muy bien una pizza, o porque no estás tomando en el patrón alimentario. Estás tomando por un efecto químico, estás buscando un efecto farmacológico, usás el alcohol como un fármaco. Bueno, entonces empezamos a expandir la red de centros preventivos asistenciales. Cada barrio empezó a tener un centro de prevención de atención de drogas, y metimos el alcohol en el problema de la droga, que estuvo por afuera. No, el alcohol no es un problema de la droga, sí es un problema de las adicciones, y es casi la puerta de entrada de las adicciones, porque el pibe que tiene que tomar alcohol por el efecto farmacológico es drogadependiente. El otro problema es jurídico, si esa droga es legal y la otra ilegal. Conseguimos que la prevención de alcoholismo y droga sea materia obligatoria en los colegios. En todos los colegios, polimodales, el pibe que entraba en el colegio secundario, la primera materia que recibía y recibe se llama salud y adolescencia. Y nosotros entregamos material a cada alumno sobre prevención. Todas esas cosas en conjunto hoy hicieron que la provincia bajara del 64 al 50%. Es alto todavía, la mitad de los chicos todavía consumen alcohol sistemáticamente. Bajó a la mitad. Y la provincia de Buenos Aires bajó de ese quinto lugar donde estaba al 19. Existen numerosos ejemplos de ciudades y países enteros que han adoptado la política de ambientes libres de humo, habida cuenta que es un hecho ya aceptado por la comunidad científica, que el humo de terceros, el humo de segunda mano, el humo ambiental, como lo querramos llamar, es causa de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, creo que plantear la discusión sobre la base de los derechos individuales es correcta en tanto y en cuanto esos derechos individuales se refieran a aquellos que tienen el derecho, vaya la redundancia, de respirar aire no contaminado por humo de tabaco. No es que se han perdido los valores, se han extraviado. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo puede ayudar el padre a su hijo? ¿Cómo puede ayudar el docente? ¿Cómo podemos ayudar los medios de comunicación a que esos valores vuelvan a fortalecerse? Como ser, hay un valor fundamental en el adolescente que tiene que ver con el valor de la libertad. Es tal vez donde tenemos que apuntar cuando hablamos de los riesgos de las adicciones, porque adicción quiere decir falta de libertad, quiere decir estar preso, no tener libertad para poder decidir. Una epidemia que, ¿cómo la podríamos describir? Yo la llamaría un apetito de muerte por una muerte anticipada, una imposibilidad de vivir el día, una imposibilidad de buscar la noche, una posibilidad de buscar la noche, una búsqueda de la noche neuronal, que se apaguen neuronas, la noche de sentido, la noche de proyectos, la noche de la vida. Hay mucha tristeza en el mundo y hay mucha autodestrucción. Entonces, formar gente para ayudar a estos pacientes, para ayudar a vivir, que es como nosotros concebimos esto, es fundamental. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo 11:30. Les recuerdo que también el martes a las 20 horas nos pueden escuchar a través de FM Cultura, esto es 97.9. Gracias y que tengan un buen día.